origen o los primeros hombres, ¿ya? Mejor dicho, la evolución del hombre. Hace millones de años ocurrió muchos cambios en nuestra Tierra y ellos han ido siendo explicados hoy en día por teorías. Tenemos una teoría en 1871 que era la teoría del origen de las especies, ya cómo se originó todas las especies. Ahora, ¿quién escribió esta teoría? Es un científico, Charles Darwin. Él escribió esta teoría, en el cual mencionaba la evolución que ha tenido el hombre, ¿ya? Toda la evolución del hombre. Ahora, para comenzar, hay algo malo que nosotros hacemos, chicos. Nos dicen que las personas han ido evolucionando desde que llegaron a la Tierra, desde que se originó los mamíferos, tenemos el mono. Desde ahí ya ha habido evolución. Ahora, nosotros no descendemos de los monos, sino de una especie familiar del mono que venían a ser los homínidos, que eran similares a los simios. Pero, ¿cuál era la diferencia? Que caminaban en dos patas. ¿Ya? Esa era la diferencia. Por ello no podemos decir que descendemos de los monos, pero sí de familiares del mono, en este caso los homínidos. Ahora, los primeros homínidos que aparecieron en nuestra Tierra fueron los Australopithecus. ¿Ya? Todos estos seres se lo encontraron en el continente de África. Su cerebro era similar a un simio y el nombre Australopithecus significa simio sudafricano. Ellos empezaron, ¿por qué empezaron a caminar en dos patas? Por el mismo ambiente. Antiguamente ellos vivían en los árboles. Pero ¿qué ocurrió? Como les comenté, estábamos en cambios, ¿no? La Tierra estaba en cambios climáticos. Ello hizo que originó la era del hielo. Al originar la era del hielo había menos vegetación, y es decir, ya no había árboles. Entonces, ellos estaban acostumbrados a vivir en el árbol, pero cuando ocurrió ese cambio climático, ellos tenían que adaptarse. Es ahí donde ya ellos comienzan a caminar en dos patas. Luego nos dice también que medían hasta 1,20 m. Ya, solo hasta 1,20 m llegaba cada uno de estos australopithecus. Ellos fueron los primeros en caminar de dos patas. ¿Ya? Ahora, luego tenemos el siguiente evolución. Este sí se adaptó y sobrevivió a los cambios climáticos. Es el Homo habilis. ¿Ya? Desde acá partimos con los parecidos al hombre de la actualidad, ¿ya? Con las personas. Su cerebro de ellos se siguió desarrollándose, gracias a ellos que ellos se adaptaron a los cambios que hubo. ¿Ya? Y ya dejaron de vivir en los árboles porque ya no había árboles, entonces empezaron a vivir en cuevas. Pero todavía hasta este momento ellos no vivían en grupos, vivían solos, cada uno. ¿Qué más nos dice? Ellos fueron los primeros en fabricar herramientas basadas en piedras, en rocas, y empezaron a cazar. Y ya acá ya no eran vegetarianos, sino empezaron a ser carnívoros, comían carne, ¿ya? Y recolectaban también plantas, gracias a las herramientas que ellos fabricaron. Luego también nos dice que acá empieza la característica del pulgar, ¿ya? Del pulgar, el que ahora nosotros también tenemos. Pregunta, ¿qué sería el poseída del pulgar? El pulgar, chicos, acá poseía la característica del pulgar. Fíjense ustedes su mano, el pulgar que ustedes tienen. Tiene una función en nuestra mano ese pulgar. Gracias a ello nosotros podemos agarrar, tocar, coger algo. Entonces, de esta misma manera, este Homo habilis tuvo esa característica y él podía coger más fácilmente los objetos, ¿ya? Los objetos. En ese caso, sus animales que iba a cazar, las herramientas. Entonces, él trabajó mucho en la fabricación de sus herramientas y ahí hizo que su pulgar
tenga la forma que ahora nosotros cuando vemos nuestras manos. Desde ahí parte. Ahora, chicos, en el siguiente, Homo erectus, podemos ver que acá ya su desarrollo de tanto de su estatura como de su conocimiento fue avanzando. Acá ya empezaron a organizarse en grupos y ya iban de un lugar a otro en grupos, vivían en grupos, vivían en las cuevas, pero ya en grupos, cazaban en grupos. Ya, acá empezaban ya la manada, mejor dicho. Acá se creó algo muy importante. En los Homo erectus, recuerden, en los Homo erectus, ¿qué fue? El fuego. Ellos descubrieron el fuego. Gracias a qué? A la observación que ellos tenían, ya que su cerebro iba desarrollándose, ellos eran curiosos y observaron que el rayo, al llegar a la roca, desprendía el fuego. Entonces ellos vieron que una acción tenía una reacción. Entonces ellos hicieron lo mismo y empezaron a chocar las rocas y ahí salía chispas. Y es ahí donde ellos crean el fuego. Otra característica de estos Homo erectus fue la forma erguida, más parecida a los hombres actuales. Ya la forma erguida, ya no estaban como jorobados, mejor dicho, ya eran erguidos. ¿Ya? Ahora tenemos, después de ahí vino otra evolución, cercana al hombre actual, similar al hombre de la actualidad. Era el Homo sapiens neanderthalis. Correcto. Chicos, acá podemos observar que ya está este Homo sapiens, los primeros Homo sapiens, tenían el cerebro más desarrollado. Exacto, chicos. Acá ya vemos, chicos, recuerden que se les empieza a llamar cavernícolas cuando empiezan a vivir en las cuevas. Ya desde ahí empiezan a llamarlos cavernícolas. Ahora, este hombre era similar en la actualidad. ¿Cómo fue avanzando? Fue también avanzando en el desarrollo de su estatura y también en su cerebro, que ya era similar al hombre de la actualidad. Ellos enterraban sus muertos en las cuevas, ya tenían un poco más del sentido común, ya pensaban mucho más que los anteriores hombres que existían, ¿no? Las anteriores evoluciones. También podemos ver que ellos ya empezaban a utilizar vestimenta, ¿ya? Es por eso que ellos empiezan a perder lo que es el pelo, el vello que tenían, y empiezan a estar más desnudos. Es por ello que ellos empiezan también, por el mismo cambio climático, empiezan a utilizar prendas que lo elaboraban. Hacer sus vestimentas con piel de animales. Exacto, con piel de animales ellos realizaban sus vestimentas, fabricaban sus vestimentas. Entonces, esta evolución fue cortísima, no duró mucho, ya que gracias a toda esta evolución que hubo, rápidamente se evolucionó a los hombres de la actualidad, que los hombres Homo sapiens sapiens, que son los hombres de la actualidad. Ellos vemos que ya se dedicaban a la caza, a la recolecta, ya no solo vivían en las cuevas y ya no solo viajaban de un lugar a otro, sino ya se ponían en un solo lugar y realizaban su comunidad, ¿no? Creaban su comunidad. Este también ha ido evolucionando hasta hoy en día y podemos ver que son similares a los hombres de la actualidad, ya con vestimenta. ¿Qué significa evolucionando? Sí. A ver. Tengo una pregunta.